Quizás desde que salió el iPhone comenzó la verdadera revolución de la era post-PC. Aunque es cierto que empezó a sonar más cuando salió el primer iPad y ya empezaron a decir que era el sustituto del PC. Ha costado trabajo. Estamos actualmente con unos iPad Pro de segunda generación que ya empezamos a verlos como el verdadero sustituto del PC, aunque todavía les queda mucho camino. Personalmente yo no puedo prescindir de mi ordenador por una de estas tabletas, pero seguramente mucha gente sí que pueda, sobre todo aquellos que realizan sobre todo tareas ofimáticas. Por lo que es discutible que ha llegado la era post-PC o que aún le queda camino, pero año tras año los dispositivos móviles no dejan de evolucionar hacia ese objetivo, convertirse en el sustituto del ordenador, del PC, y que el PC como tal, sea una herramienta más de desarrollo, más profesional, más exclusiva para los más técnicos, como era en antaño. Antes solamente los más técnicos, hace 30 años, tenían un ordenador, trabajaban con ordenador y el resto no tenían ordenador. Pues quizás vayamos a tender a eso. Obviamente el mundo de la informática llegó para quedarse y las tablets y los móviles van a seguir ahí y van a ser una herramienta imprescindible. Ha llegado la era post-PC. No lo tengo muy claro, chicos, pero sin duda hay pistas de que la tenemos más cerca de lo que nosotros pensamos. También me gustaría conocer vuestras impresiones. Si en comentarios vivís sin un PC, me gustaría saber vuestra experiencia, chicos. Espero que en comentarios opinéis, porque en el sofá de esta semana me gustaría hablar de la era post-PC. Comenzamos. Todo esto hay que ponerlo en contexto, ¿vale? Desde que tenemos el iPhone 4, Apple cambió su filosofía de procesadores y empezó a fabricar sus propios procesadores. Antes del iPhone 4, Apple lo que hacía era subcontratar un procesador que ya estaba fabricado, lo compraba, lo montaba y él creaba su propio sistema operativo en base al hardware que ellos confeccionaban, pero que de alguna manera eran piezas que habían comprado diferentes subcontratistas. Esto está muy bien, pero tiene el hándicap de que si tú no controlas el procesador, no vas a poder evolucionarlo. Y Apple es lo que hizo. Desde el iPhone 4 cambió su paradigma de procesador y empezó a diseñar, aunque lo subcontrataba para que se fabricara en otro proveedor, pero que ellos tenían el control total de la evolución de sus procesadores. Les fue bien. A día de hoy los equipos procesadores de Apple son los más punteros del mercado. Actualmente tenemos los iPad Pro de segunda generación, que son los dispositivos móviles con mucha diferencia más potentes que tenemos en el mercado. En muchas ocasiones, según un estudio de Ars Technica, el iPad Pro de segunda generación es más potente que la mayoría de portátiles del mercado, incluso más potente que el MacBook Pro sin Touch Bar, el modelo básico de 13 pulgadas. No todos los MacBook Pro, pero en concreto el modelo más básico de 13 pulgadas sí, es más potente que un MacBook Air de aquí a Lima, más potente que el MacBook de 12 pulgadas, también el iPad Pro de segunda generación de aquí a Lima es más potente. Y todo eso no es casualidad. Si Apple subcontratara el procesador, seguramente no hubiera conseguido este hito, evolucionar el procesador hasta unos ratios que permiten pues tener una potencia bruta, que en el momento de salir un iPhone es el dispositivo más potente del mercado, incluso meses después sigue siendo de los más potentes del mercado, a pesar de que los fabricantes intentan emularlo. Pero claro, tienen el hándicap de que tienen que comprar el procesador de Qualcomm, el Snapdragon de turno, y obviamente pues se rigen por la potencia que ellos les pueden garantizar. Y ellos quizás no se miden por las mismas premisas, porque tienen que hacer que ese procesador sea compatible con X periféricos, X hardware, y Apple lo optimiza para que vaya con su hardware exclusivamente, y qué duda cabe que esto, sistema operativo, hardware, Apple hace que todo vaya a la perfección. El A10X es el procesador de los iPad Pro de segunda generación y tiene 6 núcleos, 3 núcleos de alto rendimiento y 3 núcleos de alta eficiencia. En números podríamos decir que no es tan potente este procesador, porque ni tiene una frecuencia de reloj que sea desorbitada, va a 2,23 GHz, ni tiene unos 8 núcleos, ni 10 núcleos, ni nada de esto. Hay procesadores de 8 núcleos que no son tan potentes como este procesador. Se ven las pruebas de rendimiento, las pruebas de benchmark. Pero sin duda, en potencia, en megaflops, los procesadores que hace Apple son los más potentes del mercado, a pesar de lo que digan los números, que no lo son todo. La frecuencia de reloj es muy importante, pero no determina los megaflops, la potencia bruta del procesador. También hay que tener en cuenta, y esto hace tiempo que lo quiero explicar, yo antes de tener el MacBook que tengo ahora, el de 15 pulgadas, tenía un MacBook de 13 pulgadas. No me parece que se merezca el prefijo Pro
porque creo que no es tan pro. Obviamente también esto hay que ponerlo en contexto, depende de la persona. El MacBook Pro de 13 pulgadas puede ser una máquina fantástica, pero en el momento que tú te pones a editar vídeo, que te pones a renderizar, que te pones a crear contenido, el MacBook de 13 pulgadas para mí se queda bastante justo. Yo, como editor de vídeo, tenía unos plugins que en ninguna máquina de MacBook Pro de 13 van bien. Y sí, en esta máquina de 15 pulgadas va mejor. ¿Por qué? Porque el MacBook Pro de 13 pulgadas tiene Dual Core, ¿vale? Y tiene una gráfica integrada Intel. Sin embargo, los modelos de 15 pulgadas tienen procesador de 4 núcleos y tiene una gráfica dedicada a AMD Radeon Pro. Esto es off topic total, ¿vale? Esto del MacBook Pro de 13 es una reflexión que tengo yo internamente en base a mi experiencia. Recomiendo el de 13 pulgadas, por supuesto, para la mayoría de casos, pero sobre todo si eres editor de vídeos y trabajas, realmente necesitas potencia, el Pro de 13 pulgadas se te va a quedar muy justo, porque no es tan pro como lo pintan. Bueno, dicho esto, retomamos el tema de la era post-PC. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Estamos en la era post-PC? ¿Ha llegado ya ese momento? Seguramente, espero que en comentarios muchos de vosotros me digáis, mira, yo el ordenador hace muchísimo tiempo que no lo utilizo, yo vivo exclusivamente con mi tablet, desde ahí hago la compra del súper online para que me la envíen a casa, hago la compra en Amazon o donde sea y me lo envían todo a casa, o por ejemplo yo leo mis libros desde las tablets o desde un Kindle. Ya el ordenador es algo del pasado, y más con los servicios que tenemos de streaming, Netflix, HBO. No tenemos ninguna necesidad de tener un ordenador prácticamente para nada, cuando ahora todo desde el móvil o desde una tablet lo podemos gestionar, o con la Smart TV lo podemos gestionar a la perfección. Yo lo sé, yo os he dicho al principio, para mí la era post-PC para mí no ha llegado todavía. Yo no puedo prescindir de mi ordenador, y seguramente todos vosotros que estéis viendo este vídeo, la mayoría, estaréis en la misma situación que yo, porque somos muy geeks y hacemos cosas con el ordenador que no las podríamos hacer con una tablet en la mayoría de situaciones. Pero tenemos que entender que todo el mundo no es igual. Los que somos muy geek, más técnicos quizás, no somos el tanto por ciento mayoritario en la población mundial, somos un tanto por ciento muy pequeño, y la mayoría de gente trabaja con tareas ofimáticas, Office y email, y no necesita más. Entonces, para ellos una tablet es más que suficiente, y para ellos sí que podríamos decir que ha llegado la era post-PC. Otra reflexión que quiero poneros es el tema de hasta dónde va a llegar ARM, porque los procesadores x86, la arquitectura x86, que es la tradicional de Intel, i5, i7, para que nos entendamos y tal, pues lo cierto es que está llegando a su límite. Es cierto que cada año mejora un poquito en rendimiento, pero muy poco. Es cierto que cada año son más eficientes energéticamente, es cierto, pero en potencia hace mucho tiempo que prácticamente no se evoluciona, que está bastante estancado en megaflops, en potencia, podríamos decir, en potencia bruta, ¿no? Sin embargo, lo hemos visto en los portátiles, pues en eficiencia energética cada vez tienen más batería, y eso es porque el procesador es más eficiente. Pero parece que esa ley Moore, que especificaba que cada 2 años se doblaban el número de transistores que cogían dentro de un procesador, dentro de un chip, de un integrado al final, pues estamos llegando a ese tope. La ley Moore está a punto de llegar a su máximo, porque no se puede hacer un transistor más pequeño que una molécula, y la prueba de ello es que hace muchos años que los procesadores están completamente estancados. Sin embargo, ARM es un mundo muy incipiente. Los procesadores con arquitectura ARM, para quien no lo sepa, x86 son los procesadores, la arquitectura de procesadores de los ordenadores tradicionales, y ARM es la arquitectura de los dispositivos móviles, smartphones y tablets. Bien, lo cierto es que ARM es muy incipiente. Empezó en un momento, quizás en 2007, cuando se presentó el primer iPhone, donde pues empezamos a vivir la evolución del smartphone y de los procesadores ARM sobre todo. Bueno, pues eran muy primitivos, tenían una potencia pues muy justita, la verdad, pero año tras año han mejorado enormemente, enormemente, y aún a día de hoy, por difícil que parezca, los procesadores ARM siguen mejorando, y los procesadores x86 de Intel están estancados. Quiero decir, ¿dónde está el límite de ARM? Si seguimos esta trayectoria, no dentro de mucho los procesadores ARM superarán a los x86 de Intel. Esto suena como una perogrullada, pero es la evolución. Y al final tendremos smartphones más potentes que el ordenador que tenemos en casa. Por una sencilla razón. Muy sencilla, el mercado así lo demanda. Se venden más smartphones que ordenadores, se venden más tablets que ordenadores.
o dispositivos móviles en general, tablets y smartphones, que ordenadores. Eso hace de que el mercado impulse de alguna manera la evolución de los dispositivos móviles, porque hay una demanda brutal, y de ordenadores hay demanda, pero está bastante estancada y cada vez es menos porque la gente se pasa a dispositivos móviles. Si no hemos llegado a la era post-PC, ¿cuánto falta realmente? ¿Dentro de 5 años los ordenadores tendrán sentido? Sí. Para las compañías cinematográficas que hacen películas, tienen que vivir con ordenador. Para televisión, para los youtubers, el ordenador seguirá siendo muy importante, ¿vale? Pero, ¿hasta qué punto a nivel mundial la era post-PC va a llegar? Porque una cosa es una minoría, el ordenador yo creo que va a existir siempre, y otra cosa es el global de la comunidad, de la humanidad. ¿Cuándo va a dar el salto y va a abandonar el PC por el bien del smartphone o de las tablets o de los dispositivos móviles, o al menos de los equipos con arquitectura de procesador ARM? No lo sé, chicos, me gustaría que en comentarios tuviéramos un debate muy intenso, muy chulo, espero que no haya acalorado, todo muy sano y tal, porque yo creo que es evidente que ARM está mejorando año tras año y que el futuro son más los dispositivos móviles que los propios PC. Me gustaría saber vuestra opinión, esta es mi pequeña reflexión editorial semanal sobre la era post-PC. Nos vemos en un próximo sofá o vídeo. ¡Chao!